La clase de hoy la vamos a dedicar a repasar problemas de tipo EBAU. El primer problema dice, dadas las funciones f de x igual a x cuadrado partido por 5 y g de x igual a 1 partido x cuadrado más 4, se pide representar el recinto y obtener su área. Lo primero que tenemos que hacer es representar estas dos funciones. Esta primera función es una parábola. Para representar una parábola yo solo necesito el vértice y puntos anteriores y posteriores al vértice. El vértice de una parábola realmente es su máximo o su mínimo. Si yo derivo, la derivada es 1/5 por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Si la derivada la igualo a 0, obtengo que x sería 5 por 0 partido por 2, que es 0. Luego yo ya tengo que en 0 tengo el vértice. Si yo hallo la segunda derivada, me da 2/5. Si yo sustituyo el 0, pues sigue dando 2/5 porque es constante. Y 2/5 es mayor que 0. Luego yo tengo un mínimo en x igual a 0. Doy valores anteriores y posteriores al 0. Para 0 vale 0. ¿Vale? Yo qué sé. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a darle valores, por ejemplo, para 2 y para menos 2. Para menos 2 sería 4/5 y para 2, 4/5. Y si le doy otro valor anterior, menos 5, sería menos 5 al cuadrado, 25, entre 5 es 5. Y 5 sería 5 al cuadrado, 25, entre 5, 5. ¿Vale? Y ya está. Yo no necesito más estudio para una parábola. Pero ahora tengo esta función. Esta función es una función de dominio R, porque el denominador no se puede igualar a 0. Si ustedes igualan a 0, me da que x cuadrado es igual a menos 4 y eso no tiene solución. Si yo estudio las asíntotas, verticales no hay porque el dominio es 0, pero horizontales sí. Las asíntotas horizontales son el límite cuando x tiende a infinito. Recuerden que en las funciones racionales no hay que hacer para menos infinito y para más infinito, porque dan igual. En las exponenciales y en las demás sí. Me quedaría 1 partido por infinito, que es 0. Luego la ecuación de la asíntota es y igual a 0. Si hay asíntotas horizontales no hay oblicuas. Y la monotonía la obtengo derivando esta función. La derivada sería la derivada del numerador, 0, por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, partido el denominador al cuadrado. Menos 2x partido x cuadrado más 4 al cuadrado. Si igualo la derivada a 0, obtengo que menos 2x sería igual a 0 por x cuadrado más 4 al cuadrado, o sea, 0. X valdría 0. ¿De acuerdo? Y si estudio el signo, esto antes del 0 es positivo y después es negativo, y esto siempre es positivo. Luego el signo de la derivada, positivo y negativo. Y esto se traduce en la monotonía de la función original, que crece y luego decrece. Luego en 0 va a haber un máximo, que para obtener la otra coordenada sustituyo aquí la x. Me daría 1 partido 0 al cuadrado más 4, que es un cuarto. Luego el máximo estaría en 0, un cuarto. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues los puntos de corte entre las dos funciones.
los puntos de corte entre ambas funciones se obtienen igualando las ecuaciones de las dos. X cuadrado partido por 5 igual a 1 por X cuadrado partido por 4. Si yo multiplico en cruz, me quedaría esto igual a 5 por 1, que es 5. Y esto me da X a la cuarta más 4X al cuadrado más 5. Menos 5 igual a 0. Menos 5 igual a 0. Esto es una ecuación bicuadrada. Si ustedes x cuadrada lo llaman t, obtendría x cuadrado más, t cuadrado más 4t menos 5 igual a 0. Y esto les daría dos valores. Menos 4 menos 6, que es menos 10. Menos 10 entre 2 es menos 5. Y por último, 6 menos 4, 2, entre 2, 1. Si lo sustituyo aquí, x cuadrado igual a menos 5, esto no tiene solución, y x cuadrado igual a 1. De aquí sacaría que x es más menos la raíz de 1. Luego x es menos 1 y más 1. Son las dos soluciones. Bien, si yo represento, obviamente, esta sería la gráfica, y aquí tengo los puntos de corte, que son el menos 1 y aquí el más 1. Ahí tienen los puntos de corte repetidos. Bien, el área, si ustedes se fijan, es simétrica. Yo puedo decir que el área es el doble de este trozo que he puesto aquí. Luego sería 2 veces la integral entre 0 y 1 de la función que está por encima está esta curva, y por debajo está la parábola. Esta, a la función que está por encima, que es esta, le resto la función que está por debajo. Pero, si ustedes se fijan, esta integral es una integral tipo arco tangente. 1 partido por x al cuadrado más algo. Tengo que conseguir aquí un 1, divido todo entre 4, x cuadrado entre 4, más 4 entre 4, que es 1, y multiplico por 4 en el denominador. Ese 4 lo saco, que como está multiplicando el denominador es un cuarto, y me quedaría x partido por 2 al cuadrado más 1. Y esto sería un quinto de x al cubo partido por 3, que es x al cubo partido por 15. Y ahora aplico la regla de Barrow. Sustituyo primero el límite superior en la x y le resto la función sustituyendo la x por 0. Esto, integral da 2. Este sería esta integral. Fíjense que para que sea inmediata necesita la derivada de x partido por 2, que es un medio. Y para tener esa derivada tengo que multiplicar por fuera por 2 y por dentro por un medio. 2 entre 4 se simplifica y me da un medio del arcotangente de x partido por 2 menos x al cubo partido por 15. Y ahora sí, aplica de Barrow. Recuerden que la calculadora debe de estar en radianes, y si ustedes hacen eso, les daría 2 medios por un medio es 1, arcotangente de un medio, menos 2 quinceavos, que aproximadamente 0,330314 unidades cuadradas. El siguiente problema dice lo siguiente: dado el siguiente sistema de ecuaciones, se pide interpretar y discutir para los valores del parámetro A y resolver cuando sea compatible e indeterminado. Vamos a igualar a 0 el mayor determinante que se pueda formar,
que es el de m, a más 2, a menos 1, menos 1, a menos 1, 1, 1, a menos 1. Y esto lo igualo a 0. Fíjense que m asterisco no es cuadrado. Si no es cuadrado, no lo puedo igualar a 0. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a sumarle, por ejemplo, a la fila 1 la fila 2 y a la fila 3 sumarle la fila 2. Y quedaría ese determinante. Desarrollo por la columna 3. Este elemento es el A sub 2, 3. 2 más 3 es 5, es impar, luego es negativo. Y elimino la fila y la columna. Y me quedaría 2a más 2, que si yo saco factor común es 2a más 1, a menos 2, a más 1 y a menos 1. Yo puedo sacar fácilmente un a más 1 factor común y me quedaría 2, 1, a menos 2, a menos 1. Y esto quedaría así. 2 menos 2 se simplifican. Me quedaría menos a más 1. 2a menos a es a. Es decir, esto me queda menos a por a más 1. Si ustedes igualan a 0, menos a por a más 1 igual a 0, obtendría que a vale 0 o que a más 1 es igual a 0, con lo cual a vale menos 1. Luego yo tendré que discutir para a igual a menos 1, para a igual a 0 y para a distinto de menos 1 y 0. Bien, vamos a ver para a distinto de menos 1 y 0. Obviamente, el rango de m, si a no vale ni menos 1 ni 0, el determinante que igualamos a 0 tiene rango 3 porque no vale 0. Y m asterisco solo aporta una columna, no aporta fila. Luego el rango por filas tiene que ser igual a columna, el rango máximo es 3 y tiene que ser igual al número de incógnitas, que también es 3. Tenemos un sistema compatible determinado. Y significa que los tres planos se cortan en un punto. Sería algo así como una esquina. Bien, para igual a menos 1, si yo sustituyo a igual a menos 1, particularizo, esta sería m y m asterisco esta. Obviamente, tengo que buscar un determinante de orden 2, por ejemplo este, 1 menos 2, menos 1, menos 1. Esto da menos 1, menos por menos más 2, como está en la diagonal secundaria, es negativo. Menos 3. Tengo un determinante de orden 2 distinto de 0. Podría orlar con esta fila y esta columna, pero eso me daría el determinante que ya sé que vale 0. Luego orlo con esta fila y con esta columna. Y me daría este determinante. Bien, aquí estamos orlando con la tercera fila y con la columna de la ampliada. Tienen la columna de la ampliada representada en azul y el determinante que estoy orlando en rojo. Bien, vamos a ver cuánto vale ese determinante. Bien, si a la fila 1 le sumo la fila 2, obtengo aquí un 0. Y si a la fila 3 le sumo la fila 2, aquí obtengo otro 0. Desarrollo por adjuntos de la columna 1. Este elemento es el A sub 2, 1. 2 más 1 es 3, es un número impar. Luego cambio el signo, sería más 1, por el determinante asociado de eliminar la fila y la columna donde está ese elemento. Y me quedaría esto. Bien, desarrollamos este determinante. Me queda menos 12 más 12, que es 0. Por lo tanto, el rango de m era 2 y el rango de m asterisco también es 2, porque el determinante de orden 3, este vale 0, y el que incluye esto, pues también valía 0, y es menor del número de incógnitas. Sistema compatible indeterminado.
Para estudiar la posición geométrica tengo que ver los vectores normales de los planos. Fíjense que este vector puede parecer proporcional a este, aquí hay un cambio de signo, pero aquí no lo hay, luego no hay proporcionalidad. Los vectores normales no son proporcionales, luego la situación sería que los tres planos se cortan formando una recta. Tengo tres planos, estos tres, que se cortan formando una recta. Los tres planos se cortan formando una recta. Este sería un plano, este sería el otro plano y este que estamos viendo de frente, el otro plano. Y esta sería la recta común a los tres planos. Bien, ¿y qué pasa para A igual a 0? Pues particularizo la matriz y la ampliada para 0. Y tendría eso. Obviamente tengo ahora un sistema que este determinante es distinto de 0, da -2, y ahora lo que hago es orlar ese determinante con la columna de la ampliada. La columna de la ampliada es esta, 3, 3, 1. Y ahora le añado estos dos elementos, 1 y 0, y calculo ese determinante. Si a la fila 1 le resto la fila 2, puedo desarrollar por adjunto de esta fila el elemento este es el A11, 2, por lo tanto positivo, 2, no cambio el signo, y elimino la fila y la columna donde está el elemento y me quedaría -2, que es distinto de 0. Luego el rango de m vale 3, el rango de m vale 2 y el rango de m asterisco sí que vale 3. Tendríamos, por lo tanto, un sistema incompatible que no tiene solución. En cuanto a los planos no pueden compartir ningún punto en común, puesto que es incompatible. Tampoco hay, si se fijan, proporcionalidad de los vectores normales, por lo tanto, los tres planos se cortan formando una superficie prismática triangular. Tendríamos esto así. Aquí tenemos un plano, aquí tenemos otro, y en la trasera habría un tercer plano. Luego, los tres planos se cortan 2 a 2, formando una superficie prismática triangular. Bien, evidentemente ya solo me queda el resolver el problema para cuando es compatible indeterminado. Bien, tendría que resolver entonces para A igual a -1. Este sería la matriz M y M asterisco sustituyendo la A por -1 y obviamente el determinante que yo había escogido de orden 2 distinto de 0 era este. Este era el determinante distinto de 0. Bien, pues eso significa que elimino la fila que no está dentro de ese determinante de orden 2, que es esta. Y por último, la incógnita que no está dentro de ese determinante, esta, la llamo lambda, z igual a lambda, y lo que hago es que lo paso al otro miembro, 3 más lambda, y aquí 3 menos 1, o sea, menos lambda. Este sería -1, y ahora yo sé que este determinante de orden 2 valía -3, y vamos a ver, x sería sustituir, dividir por -3, y ahora sustituyo la columna de las x por la columna de la ampliada, y la segunda columna la dejo igual, y la y pues sería
sustituir, pero ahora la columna de las i por la de la ampliada y la primera columna la dejo igual. Y esto sería, yo tendría que la x es lambda menos 1, la y es menos 2 y la z vale lambda para todo valor de lambda perteneciente a R. Este sería las soluciones, una para cada valor de lambda, por lo tanto tiene infinitas soluciones. El siguiente problema es un problema de geometría del espacio. Me dan dos rectas y me dice que determine la posición relativa de las dos rectas. Obviamente, si yo tengo dos rectas, lo primero voy a obtener un vector director y un punto de cada uno. El vector director de la recta R lo obtengo como producto vectorial de los vectores normales de ambos planos. 1, 1, 1, 1, menos 1, 2. Y eso daría, el vector sería 3, menos 1, menos 2. Y ahora necesito un punto. Si ustedes se fijan, aquí queda muy fácil darle a la z el valor 0. Por ejemplo, me quedaría, si sumo, 2x igual a 2, por lo tanto x igual a 2 entre 2, que es 1. Y la y la puedo despejar de la primera ecuación. X más y igual a 2, y sería 2 menos x. Y sería 2 menos 1, que es 1. Luego yo ya tengo mi punto AR. AR es 1, 1, 0. Ya tengo U sub R y AR. Y ahora voy a calcular U sub S y AS. Ya tenemos nuestro punto. Si le damos a Z el valor 0, sumamos 2x igual a 2, la x vale 1, y aquí despejamos la y vale 1. 1, 1, 0. US, siempre que x, y z sean positivas y tengan coeficiente 1, son los términos del denominador, es decir, menos 6, 2, 4. Menos 6, 2, 4 es US, y AS es lo que está arriba, pero cambiado de signo. 2, 0, y en vez de 1, menos 1. Bien, para hallar la posición relativa de dos rectas, hallo el rango entre UR y US. Sería el rango entre 3, menos 1, menos 2, que es UR, y menos 6, 2, 4. Si ustedes se fijan, este rango vale 1, porque la fila 2 es menos el doble de la fila 1. Luego yo me puedo eliminar la fila 2 y el rango es 1. Eso significa que las rectas son paralelas o coincidentes. ¿De acuerdo? Y ahora me piden la ecuación del plano en forma general que contiene, a ambas rectas. ¿Cuál sería el plano que contiene a las dos rectas? Pues tendría que coger un vector, UR. Bien, ahora tenemos que ver si son paralelas o son coincidentes. Para eso, ¿qué hago? Pues tengo que definir un vector entre esos dos puntos, AR y AS, que sería extremo menos origen. ¿Vale? Y esto me quedaría 2 menos 1, 1, menos 1, menos 1. ¿No? Luego, ahora hallo el rango entre uno de los vectores y el otro. Solo uno de los dos. ¿Por qué? Pues porque el otro es dependiente. Luego,
tendría rango de UR, que es menos 6, 2, perdón, UR era 3, menos 1, 2. Y ARAS. Y este rango, aquí tienen un determinante distinto de 0. Luego el rango vale 2. Luego las rectas no son coincidentes, son paralelas. Las rectas son paralelas y ahora tendría que hallar la ecuación del plano que contiene ambas rectas. Puedo calcular el vector normal del plano y el vector normal del plano será el producto vectorial de los dos vectores directores. Aquí tendríamos las dos rectas paralelas y vemos que obviamente estos dos vectores no generan un plano. Yo tengo que irme a dos vectores independientes y estos tienen la misma dirección y son dependientes. Cojo un punto de una recta, un punto de otra y un vector que los une. ¿Vale? Y esto sería, pues, I más 2J menos 3K. Y ahora, vamos a borrar, no me deja borrar, sería menos K más 2I más 3J. El vector normal sería I más 2I, 3I, 2J más 3J, 5J, menos 3K más K, menos 2K. Luego tendríamos 3X más 5Y menos 2Z más D igual a 0. ¿Y cómo hallo D? Sustituyendo un punto que sea del plano. ¿Y qué puntos son del plano? Pues AR y AS, porque las dos rectas están contenidas en el plano. ¿Vale? Vamos a coger AR, que es más fácil. Sustituyo la X por 1, este es AR, más la Y por 1, más la Z por 0. Y esto me quedaría 3 más 5, 8, más D igual a 0. D igual a menos 8. Luego ya tengo la ecuación del plano, que es esta, sustituyendo la D por menos 8. ¿De acuerdo? El problema dice lo siguiente. De una urna con 4 bolas blancas y 2 negras, se extraen 2 bolas al azar sucesivamente y sin reemplazamiento. ¿Cuál es la probabilidad de que las 2 bolas extraídas sean blancas? Este problema lo resolví yo, o uno muy parecido, con reyes de una baraja, de una forma. La voy a resolver por un diagrama en árbol ahora. ¿Vale? Entonces, la primera extracción puede ser una bola blanca o una bola negra. La segunda extracción, si la primera fue blanca, puede volver a ser blanca o puede ser negra. Y si fue negra, puede ser blanca o volver a ser negra. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos bolas extraídas sean blancas? Es decir, blanca la primera y blanca la segunda. Sería probabilidad de blanca la primera por probabilidad de blanca la segunda, condicionado a que la primera fue blanca. Blanca la primera, pues 4 sextos. Blanca la segunda, condicionado a que la primera fue blanca, 3 quintos. 4 sextos por 3 quintos. 6 es 3 por 2. Puedo simplificar. Y 4 es 2 por 2. Me quedaría 2 quintos. Ese es el apartado A.
Obviamente estamos suponiendo que no hay reemplazamiento, no volvemos a introducir la bola extraída en la urna. Y ahora dice, si la segunda bola ha resultado ser negra, ¿qué es eso? Condicionado a que la segunda bola fue negra. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la probabilidad de que la primera también lo haya sido? Vale, teorema de Bayes. Dime. Porque hay 4 bolas blancas y 2 negras. No es lo mismo. Hay más bolas blancas que negras. Por eso no es un medio. Si tú tuvieras 4 blancas y 4 negras, sí sería un medio. Pero si tienes 4 blancas y 2 negras, lo mismo que si tienes 6 blancas y no tienes negras, la probabilidad de que salga blanca es 1. No hay negra. ¿Me explico? Bien, probabilidad de que salga negra la primera condicionado a negra la segunda. Sé que la segunda salió negra. ¿Sí o no? Bien, ¿cómo harían esto? Les dejo un momentito para que lo piensen. Primero tendríamos que saber la probabilidad de negra la segunda. ¿Cuál es la probabilidad de negra la segunda? Pues probabilidad de que la primera fue blanca y la segunda negra, o que la primera fue negra y la segunda también fue negra. ¿Y cuáles son los casos favorables? Probabilidad de negra la primera y negra la segunda. Probabilidad de blanca la primera, 4/6. Negra la segunda, pues 2/5, porque quedan 5 bolas y 2 son negras. Negra la primera, 2/6. Negra la segunda, condicionado negra la primera, pues queda una negra de 5 bolas. Y eso es lo que tengo que poner aquí arriba. ¿De acuerdo? Bien, esto me daría un quinceavo dividido entre 5 quinceavos, que es un quinto. O dicho de otra manera, 0,20. Y como bien han dicho, es el teorema de Bayes. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.